Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza de esta semana. Vamos a ver un testimonio más de la escritura que nos habla de un personaje que supo asimilar la situación que vivió y sobre todo supo utilizar los talentos, los dones. Hemos hablado de los dones y los talentos en la vida de cada uno y hemos visto casos inclusive donde no se usaron de la manera que de alguna forma la escritura nos muestra y al final hubo finales trágicos, algunos de ellos posiblemente, ¿verdad? De una forma diferente a lo que podríamos haber esperado. Y ahorita va a haber también una situación que cuando se entiende trae una trama bastante compleja de comprender en su momento y un desenlace igual muy sorprendente, pero que nos deja ver que los planes de Dios no son los que nosotros a veces esperamos. Y que realmente al final de cuentas todo lo que vivimos tiene un propósito. Y que el propósito no siempre se muestra al final, sino que a veces nosotros no alcanzamos a comprender realmente lo que Dios pide, porque no somos personas que escuchen atentamente a lo que Dios muestra a cada uno, ¿verdad? El plan de Dios ya está definido. Él de verdad quiere bendecir por medio de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, pero a veces no se escucha la voz de Dios, no se aprende a escuchar realmente la voz de Dios, y por eso mucha gente cree que lo más importante es que le pongan un nombre, ¿verdad? De cristiano, de creyente, no sé, ¿no? O sea, diferentes tipos de nombres, y hasta que no se le llame de determinada forma no va a empezar realmente a comprender lo que es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que entender que cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, Él pone su mirada en nuestra vida, ¿verdad? Y tiene un propósito ya. Él al momento de tomarnos, ¿verdad? Él ya nos ha separado para un fin. Para empezar, pues sí, que entendamos lo que representa la salvación de nuestra alma y por lo cual Cristo dio su vida por nosotros. Pero también comprender que nuestra alma tiene un gran valor, el valor de la sangre de Cristo, y que tiene un propósito. Mucha gente se rompe la cabeza pensando en cuál es el propósito del ser humano, cuando realmente Dios puede mostrarlo a cada uno de nosotros si tan solo de verdad pudiéramos acercarnos a Él, hablar con Él, preguntarle a Él y darnos cuenta de que desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida haciendo otras cosas y no considerando realmente los planes de Dios para cada uno de nosotros. A veces pensamos que simplemente es ser mamá, papá, ¿verdad? Y cumplir con nuestras labores de ir a la escuela, de trabajar, de hacer muchas cosas que la sociedad espera que hagamos. Pero es muy triste ver que muy poca gente realmente le pregunta a Dios qué es lo que quiere Él que hagamos nosotros. Vamos a empezar esta historia. Es la historia de José. De José, algunos lo conocen como José el Soñador, ¿verdad? Porque era un varón que interpretaba sueños. Y yo creo que esa parte sí es fundamental para comprender el propósito por el cual Dios le dio ese talento, ese don en particular a él. Pero sí es importante leer algunas porciones. Yo creo que ya sería tarea de cada uno de nosotros leer toda la historia, no una, sino posiblemente dos veces, para entender bien algunos detalles de esta historia, que es maravillosa, es sorprendente, tiene su lado trágico, pero no es la misma tragedia que vemos en las otras historias, sino que es una situación que a él
¿verdad? A él le sucede, pero todo se vuelve una gran bendición. Entonces vamos a comenzar leyendo en Génesis 37. Génesis 37, versículo 1, dice la palabra: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es una parte donde nos deja ver la situación de este varón. Un varón que su padre le amaba mucho, dice que inclusive más que a sus hermanos, pero que aún por este detalle ya había una separación, una diferencia con sus hermanos, y sus hermanos le aborrecían. O sea, no sentían solamente un desagrado, sino que simplemente para ellos ojalá hubiera sido que él no hubiera nacido. ¿Sí? El aborrecimiento es un sentimiento muy fuerte, muy intenso, ¿sí? Pero para que la situación todavía se agrave un poco más, dice que él tenía ciertos sueños y los transmitía. O sea, él entendía algo. Eran sueños muy especiales, y yo creo que a lo largo de la historia que vamos a tratar de entender con la ayuda de Dios, es una parte fundamental para lo que él llega a vivir, el entender estos sueños desde el principio, el comprender y transmitirlos, ¿verdad? Y poder de verdad aferrarse a lo que Dios les mostraba por medio de estos mismos sueños, ¿sí? Pero el detalle es que involucraba a su familia, involucraba a sus hermanos, involucraba a su padre. Dos sueños diferentes. En los primeros eran sus hermanos los que se inclinaban hacia él en forma de manojos, dice, y después él era, ¿verdad?, la parte central del sueño, y sus padres inclusive estaban dentro de la situación del sueño. Dice: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Entonces sí es importante, porque dice que sus hermanos, después de que escuchaban estos sueños, le aborrecían aún más. O sea, no era algo que posiblemente, las palabras de este varón no eran posiblemente del agrado de ellos, pero él lo transmitía de una forma muy natural, porque él lo veía como algo muy especial. Y aún su padre dice que en la parte donde el sueño también lo menciona, dice que le reprende, le llama la atención por la situación,
cómo es que ellos como padres se iban a inclinar ante su hijo. Y dice que esto hacía que sus hermanos le tuvieran envidia, más su padre dice que lo meditaba, o sea, lo trataba de considerar porque no era algo común, no era algo común y sobre todo la situación de que él, ¿verdad? Tenía una túnica de colores para muchas personas ha generado eh, es una situación de estudio de que si era una túnica que llegaba a los puños y hasta abajo, como una representación de señorío, de autoridad, no solamente porque era llamativa por los colores. O sea, hay muchas ideas en cuanto a lo que representa, ¿verdad? Toda esta historia, pero lo que nos deja ver es que al final de cuentas él tenía una posición muy particular para con su padre, para con el patriarca, ¿verdad? Entonces los demás se sentían de alguna forma relegados. Y podemos leer en la historia cómo ellos eran personajes que se metían en problemas, y aquí menciona inclusive que José era el que iba con su padre y le decía: padre, mis hermanos no tienen buena fama. ¿Sí? Entonces, aparte era el chismoso, ¿verdad? Posiblemente era lo que consideraban sus hermanos, el chismoso, el que siempre va y nos acusa, el que hace que mi padre nos llame la atención, el que siempre esté, ¿verdad?, diciéndonos cosas porque hay alguien que va y empieza a hablar de nosotros. Y no es que hablara mal de ellos, simplemente decía la verdad acerca de la situación de sus hermanos. Continúa hablando en el versículo 26, dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ok, aquí es la segunda parte de la situación. El padre manda a José a que busque a sus hermanos, a que vea qué están haciendo, porque ellos tuvieron que ir a apacentar a los rebaños a tierras lejanas, porque no era un lugar propicio por donde ellos estaban, no había suficiente alimento para los animales. Ellos se alejan, pero se van sin José. Entonces el padre le dice: pues me tienen con pendiente mis hijos, ve y después vienes y me informas qué está pasando, ¿no? Entonces imaginemos la escena. Él va, aún sabiendo, esto es importante, ¿no? Él ya sabía que sus hermanos tenían algo hacia él, pero él no guardaba ningún tipo de sentimiento o resentimiento hacia con ellos, sino que él simplemente obedecía a su padre. Él trataba de agradar realmente a su padre y lo mandaba hacia sus hermanos. Él no pone peros, ¿verdad? Hay muchas historias de repente que se cuentan de que si él decía: no me mandes porque mis hermanos, o sea, la Biblia no nos deja entrever ese tipo de situaciones. Simplemente él va y obedece y empieza a buscarlos, inclusive empieza a preguntar con la gente por donde ellos pudieron haber pasado, ¿verdad? Porque había un antecedente de que los hermanos de José, ¿verdad?, ya habían hecho maldad a cierto pueblo. Entonces tenían mala fama al final de cuentas en varios lugares. Y cuando él los empieza a buscar, ¿verdad?, empiezan a decir: yo no me quiero meter con ellos, no sé. Y le van dando ciertas indicaciones hasta que llega, los encuentra, y pues él contento de ver a sus hermanos, pero los hermanos no muy contentos, muy enojados. De hecho, lo reciben. Empiezan a generar, ¿verdad?, ideas de matarle, le quitan la túnica de colores, y al final es cuando leemos esta parte que dice, ¿verdad?, que Judá dice: pues qué provecho vamos a tener de matarlo, y empiezan a confabular para venderlo. Y así es, ¿no? Pasan los mercaderes, lo llevan a Egipto. Y después viene una trama donde ellos tienen que justificar que José no regresa, manchan la túnica con sangre y le dicen al padre que un animal salvaje lo mató, y empiezan a
hacer una historia de verdad terrible. El padre entra en una situación de depresión muy fuerte. Su hijo, ¿verdad? El que más amaba, había muerto, según la historia de los hermanos. Nunca más lo iba a volver a ver. Y él, de pasar de ser el hijo preferido, comienza una situación muy difícil, vendido como esclavo, ¿verdad? En una situación completamente desfavorable para él. O sea, imaginemos, él aunque cuidaba ovejas y eso, posiblemente no estaba acostumbrado a una situación de trabajo rudo o de una situación de verdad muy pesada. Era más bien como si se encargara de administrar, de ayudar a su padre, ¿verdad? Eran los ojos de su padre para con sus hermanos, etcétera. Entonces, podemos imaginar la situación que acontecía. O sea, tratemos de imaginar, él va a tratar de ver cómo están sus hermanos y de repente termina, ¿verdad?, siendo vendido por aquellos que deberían de estarlo cuidando, amando. Él solo iba a cumplir las instrucciones de su padre y termina siendo traicionado por sus hermanos. Dice en el capítulo 39, versículo 1: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer a su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí es muy particular cómo la Escritura nos deja ver algo. Dice que Dios estaba con José. Jehová estaba con José y prosperaba. Si recordamos la historia, cuando Saúl, ¿verdad?, era lleno del Espíritu, profetizaba. Cuando Sansón era lleno del Espíritu, él tenía su fuerza inmesurada, ¿verdad?, su gran capacidad para poder derrotar a los enemigos en cuanto a fuerza, porque era Dios el que estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Cuando el Espíritu de Dios se va de ellos, todo eso se pierde. Cuando llega como esclavo José, él no llega quejándose y dándose golpes de pecho. Posiblemente estaba pasando un momento muy difícil, pero algo nos deja ver la palabra, y es que él no se había olvidado de Dios. Él no se había olvidado de Dios, y posiblemente esos sueños que había tenido, ¿verdad? Él hablaba y le decía a Dios: ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué de eso que me mostrabas ahora vivo esto? Y dentro de su situación posiblemente él clamaba a Dios, y Dios estaba con él y lo prosperaba.
y él lo que hizo fue ocuparse. O sea, él posiblemente había cosas que no sabía sobre las costumbres de Egipto, pero él se dio a la tarea de servir, de lo que sabía hacer con su padre, hacerlo de la misma manera con su amo, con Potifar, y con todo lo que había en su casa y en su campo. Y dice que cuando Potifar vio, que Potifar vio, es algo que se nota, es algo que se ve, es algo que también, ¿verdad? Se demuestra por medio de lo que se hace, y la gente puede ver si Dios está contigo o no. Y dice que Potifar vio que Jehová estaba con José, y le encomendó toda su casa. O sea, él ya no se preocupaba más que por comer. Él prosperaba en todo lo que José, ¿verdad?, metía su mano, porque Dios estaba con él. Pero llega el punto en la historia, ¿verdad?, en la que la esposa de Potifar se fija en José. Y podemos ver algo muy, muy particular. Cuando esta mujer se acerca a él y él le dice no, porque dice, mi amo me ha puesto por cuidado de todos sus bienes, pero solo me ha negado a ti porque tú eres su mujer. O sea, él estaba consciente de la situación, pero cuando él declara al final, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, no está hablando de pecar contra Potifar o solamente fallarle a su amo, al hombre, sino él decía no, porque al final, si yo hago algo que esté mal, voy a fallarle a Dios, al que ha hecho que prospere mi vida, que prospere todo lo que hago, ¿verdad? Yo no podría hacer tan grande mal y fallarle después de que él, aún en una situación de esclavitud, en una situación delicada donde fueron sus hermanos. O sea, entendamos, de repente te puede agarrar un enemigo en una batalla o algo y te vende, pero en este caso fueron sus propios hermanos, que no tenían la necesidad económica ni nada, simplemente era por enojo, por el coraje, por muchas cosas, el rencor, la amargura que había en sus corazones, que empiezan a generarle, ¿verdad?, un daño terrible a su hermano, a José. Y así puede haber mucha gente que pueda tener situaciones complicadas con un familiar o con gente muy cercana, pero entendamos algo, él hasta aquí no denota una situación de molestia o enojo con sus hermanos. Posiblemente al principio sí habrá generado una situación de molestia, ¿verdad? Porque no creo que a nadie le agrade que sus hermanos le hagan daño, pero él empieza a enfocarse en hacer las cosas bien, no en darse golpes de pecho toda la vida por lo que le ha ido mal, sino en tratar de reorientar todo lo que era su vida. Y vamos a ver algo muy hermoso más adelante, en cómo él logra asimilarlo más adelante, en el trayecto de la situación que se va dando con su vida, porque hasta aquí todavía no va lo más trágico, ¿no? O sea, él empieza a hacer las cosas bien, se enfrenta a la mujer de Potifar y él dice, no voy a pecar contra Dios. Después la mujer empieza ya una situación de acoso ya abierta hacia con él, y termina al final acusándolo de que fue José el que intentó abusar de ella, de que le hizo daño, cuando él salió huyendo. Él sale huyendo, la mujer se queda con sus ropas, imaginemos a qué grado llegó, le quita la ropa, él sale corriendo y obviamente pues le creyeron a la mujer de Potifar, ¿sí? Aunque sabemos que él no hizo nada malo. La mujer empieza a hacer un escándalo y empieza a generar una situación que lo manda a prisión. Y en una situación todavía más desfavorable, porque siendo todavía esclavo, lo mandan a prisión por un cargo muy fuerte, que era abusar de la esposa de su amo, ¿sí? Entonces pareciera que todo se va oscureciendo aún más. En el versículo 19 del mismo capítulo 39 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, llega a la cárcel, igual, otra vez, ¿verdad? En vez de darse de golpes de pecho, empieza a actuar. Empieza a ser de bendición. Tanto así que Dios dice, estaba con él. Y él empieza a hallar gracia delante de los ojos del director de la cárcel, ¿verdad? Del carcelero, del jefe de la cárcel. O sea, imagínense entrar a la cárcel y de repente caerle bien al jefe de la cárcel. Y dice que lo puso al cuidado de todo. Al cuidado de todo, igual que con Potifar. Había bendición. Aún con el cargo que él tenía encima, había bendición en su vida. Triste, duro, sí, imagínense, o sea, estar en la cárcel por un crimen que él no cometió, ser esclavo sin tener realmente la situación de necesidad para que lo hubieran vendido como esclavo, sino por el odio que le tenían sus hermanos. Termina esclavo, luego pasa a otra situación delicada, muy grave. O sea, todo parece que está en su contra, y no solo todos, sino todos pareciera que están en contra de él, y todo le pareciera que le va mal. Pero algo que es importante entender es que todos pueden estar en contra de él, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él, y en medio de las situaciones más complicadas que pudiera vivir cualquier persona, Dios le prosperaba, Dios le ayudaba. Y no se trata de tratar de caer bien nada más, porque mucha gente tratando de caer bien empieza a hacer cosas mal, empieza a hacer las cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agrada por quedar bien con la gente, y al final termina mal. Aquí José lo que vive es agradarle a Dios, no a la gente, hacer las cosas bien para Dios, y empieza a causar bendición a todo su alrededor, y Dios lo prospera. Y aún en medio de la cárcel, Dios le da bendición. Y fueron años que él pasa en la cárcel. No nos vamos a enfocar solamente en el tiempo, en decir cuánto o no, sino en tratar de entender la situación. Pasa años por un delito que él no cometió. De repente llegan dos personajes de la corte del rey, copero, panadero, que son llevados ahí, ¿verdad?, por diferentes delitos que se cometen, y dentro de esta situación ellos tienen sueños, dos sueños muy similares que se los cuentan a José, y él los interpreta. Él interpreta estos sueños. Recordemos, tenía un don de parte de Dios, y él inclusive, ahorita vamos a ver cómo al mismo rey le dice, no es de mí, es de Dios. Si Dios me da la bendición, los puedo interpretar. Él interpreta los sueños del copero, del panadero, la situación se cumple, y uno de ellos que iba a ser inclusive liberado, a él le dice José, por favor acuérdate de mí cuando llegues delante del rey, y aboga por mí para que me liberen. Y este hombre se olvida durante 2 años. Él ya era libre y se le olvida a José. O sea, no fue cualquier cosa, no fue cualquier situación, pero se olvida de él hasta que llega una situación en la que el faraón empieza a tener ciertos sueños y nadie puede resolver la situación que él pide, ¿verdad?, que le declaren qué significan. Él entendía que eran sueños muy especiales, muy particulares, que no eran cualquier cosa, necesitaba saber de qué se trataba. Y nadie puede, y en eso se acuerda este personaje que
José podía hablarle acerca de sus sueños. Y dice en el capítulo 41, Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Llevan a José, ¿verdad? Lo arreglan, se presenta ante el Faraón, le empieza a decir: mira, tengo unos sueños, nadie ha podido declararme qué representan. José le dice: no es de mí la interpretación, pero si Dios me lo da, claro que lo interpreto. Y empieza a narrar lo que iba a suceder: 7 años de abundancia, 7 años de escasez terrible, y empieza a declarar inclusive qué es lo que se tenía que hacer para que la situación realmente se pudiera sobrellevar sin que fuera demasiado grave. Entonces, cuando oye esto el Faraón, dice: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, imagínense una charla, una plática, una demostración del poder de Dios en su vida. Y el Faraón dice: claro que el Espíritu de Dios está con este varón. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Imagínese, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, tratemos de entender la situación. Él estaba en la cárcel, le declara sus sueños a 2 varones de la corte del Faraón. El que tenía que ayudarle se olvida de él. Imagínense qué habrá pensado el mismo José, qué habrá sentido. Habrá sido un dolor punzante decir: otra vez, se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Esto no pinta bien, pero pues yo sigo confiando en Dios. Sigo confiando en Dios. Y de repente, después de 2 años, lo llaman a la presencia de Faraón. Y el cambio es sorprendente. El cambio es sorprendente, y entendamos una parte, ¿verdad? Una frase. Cuando a él lo van presentando en el segundo carro del Faraón, van diciendo: doblad la rodilla. Doblad la rodilla. O sea, ¿se acuerda de la parte que leíamos al principio? Cuando uno de sus sueños dice que sus hermanos se inclinarían ante él. Aquí ya empieza a formarse, ¿verdad? A irse formando realmente la situación de la cual Dios le había hablado muchos años antes. Hay mucha gente que cuando Dios le muestra algo, ¿verdad? O quiere algo, le pide algo a Dios. Hay mucha gente que quiere que, ¿verdad? Tronando los dedos, las cosas se arreglen, las cosas se den de una manera rápida, que la gente cambie, que las cosas en verdad se solucionen después de años de problemas, años de dificultades, después de años de maldad, años en los que se ha sembrado maldad y se está cosechando solamente lo que se sembró. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, queremos que todo se solucione de una manera inmediata. Y aquí después de muchos años de haberle dado a Dios esos sueños a José, apenas empiezan, ¿verdad?, a ir encajando las piezas, encajando la situación, y posiblemente él empieza a darse cuenta
del plan de Dios que había sido preparado muchos años antes y que era necesario ser tratado posiblemente su propio corazón en una situación de humillación para que cuando llegara este momento él no perdiera el piso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero podemos interpretar algunas situaciones posiblemente y es algo que podríamos ir entendiendo dentro de lo que se iba dando. Él no pierde el piso, él empieza a entender que todo lo que él se le va dando es por la mano de Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios le daba la interpretación de los sueños. No era por él, era por la gracia de Dios y la misericordia de Dios en su vida. Imagínense, segundo del faraón, cualquiera hubiera perdido el piso y empezar a hacer estatuas para él y cosas para él. No, o sea, él empezó a ver por el pueblo, por la necesidad, por lo que Dios le mostraba que se iba a dar durante los siguientes 14 años, y él tenía que preparar, ¿verdad?, todo lo que representaba la alimentación del pueblo para que no fuera una historia más trágica aún con toda una nación, y sobre todo entendamos algo con el pueblo de Dios, con su familia, con el pueblo que Dios había apartado desde su casa, ¿verdad?, de su padre y todos sus hermanos. Dice en el capítulo 41, versículo 50. Esta parte es bien importante, porque vamos a ver algo que sucede en el corazón de José, aun cuando todo esto se da. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esa parte es bien importante. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, todo el dolor, todo lo que había padecido, todo lo que había sufrido, todo lo que había extrañado de su padre, de su familia, de su casa, ¿verdad? Llegó un punto después de muchos años en los que no podemos hablar de que él no sufría, porque aquí lo manifiesta. Él extrañaba, él sentía la nostalgia posiblemente, pero él no dejó de confiar con todos los sentimientos que él podía tener en su corazón, no dejó de confiar en Dios. Tanto así que cuando llega su primer hijo, el nombre de su hijo tiene que ver con esta situación. Dice que Dios le hizo olvidar todo su trabajo, toda la labor. Imagínense ser esclavo, lo que sufrió con la esposa de Potifar, la cárcel y toda la labor que tuvo que desempeñar, ¿verdad? El copero se olvidara de él. 2 años, todo lo que él padeció. Dice, llegó un momento en el que él solo veía la mano de Dios, la gracia de Dios en su vida. O sea, tiene su primogénito, él se sentía feliz, tenía descendencia. Y dice en el versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, él veía algo. Dios me bendijo aún en los momentos más difíciles. Después viene la situación de la hambruna, la necesidad, no hay alimento, y Jacob, el padre de José, manda a sus hijos, a los que le quedaban, para que fueran a buscar alimento, menos al más pequeño, que era hermano directo, ¿verdad?, de José, y decía, no vaya a ser que le pase algo y ya no voy a soportar la pérdida de otro de mis hijos más amados. Entonces van sus hermanos, José los ve y empieza a organizar una situación en la cual ellos lleven el alimento a su padre, pero probando el corazón de sus hermanos, para ver si ellos por lo menos sentían todavía remordimiento por lo que había sucedido. No se da a conocer, y se empiezan a dar algunas circunstancias que prepara el mismo José para que puedan traer a su hermano menor. Forzan la situación para que regresen con su padre y después tengan que llevar al hermano menor
¿verdad?, a su hermano y poderlos ver. Y se da una situación también bien difícil de prueba para sus hermanos, en los cuales ellos dicen, ya no, o sea, ya yo no puedo dejar que mi hermano menor se quede. Todos dicen, tómame a mí, o sea, realmente todo lo que sucedió y todo lo que aconteció en todos estos años fue un duro trato para todos, aún para los hermanos de José. ¿Por qué? Porque ellos vieron sufrir a su padre y ellos entendían que habían hecho mucho mal. No le habían declarado a su padre lo que había sucedido realmente, pero ellos no podían ya con la carga de lo que estaba sucediendo. Y al final, cuando ya se muestra José a sus hermanos, se da una situación muy hermosa, porque no es la queja. La queja cuando alguien va y enfrenta, ¿verdad?, las situaciones difíciles con los que les han hecho daño y le empiezan a decir, sí, pero es que tú me hiciste, y es que tú eras bien malo, y es que tú te pasaste, y es que yo siempre he querido tu bien, pero es que, y empieza, ¿verdad?, el reproche, y en vez de hacer algo bien, empieza a generar más daño. Dice en el capítulo 45, versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, ya su corazón no aguantó, ya no aguantaba, ya los tenía enfrente, estaban vivos, se enteró que su padre estaba vivo, o sea, él se moría por volverlos a abrazar. Y dice que lloró a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Imagínense qué tan estruendoso pudo haber sido el ya, esos sentimientos que él había controlado al ver a sus hermanos. Entonces ya no pudo más, o sea, tenemos que a veces que sacar lo que sentimos en el corazón. Pero lo que él sacó, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. O sea, imagínense cuando él ya no soporta el hablar con ellos, pero no para que ellos sintieran terror, que al final de cuentas sí dice que se turbaron delante de él, porque habrán pensado, este nos va a matar, o sea, este nos va a matar. Que es donde podemos entender algo que dice la Escritura cuando dice que Dios, ¿verdad? Dios no nos da el fin que nosotros esperamos. O sea, a veces por nuestra propia maldad nosotros ya nos anteponemos pensando que Dios, por conocer todo lo que hicimos mal, todo nuestro pecado, nos va a condenar simplemente y vamos a perecer. O sea, y dice la Biblia que él no ha preparado realmente, o sea, el fin no es así para nosotros.
El problema es que no entendemos el carácter de Dios. Y Él nos muestra ese tipo de escenas para comprender que si un hombre pudo ser misericordioso para con sus hermanos que lo habían vendido, entendiendo realmente lo que había sucedido y entendiendo que había sido Dios el que había preparado que Él fuera vendido y que todo esto sucediera para que Él pudiera preservar la vida de su pueblo, preservar la vida de su familia, ¿verdad? Que tuvo que Él haber padecido durante muchos años, prácticamente la mitad de su vida, para que la situación realmente cambiara. Él era muy pequeño, él era un adolescente cuando fue vendido y él pasó muchos años en Egipto y la mayor parte de ella en cárcel para que todo esto funcionara. Era un plan de Dios y los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces no logramos entender y por eso decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me tiene que ir tan mal? ¿Por qué? Y nada más nos damos golpes de pecho. ¿Y por qué las cosas salen tan mal? Y la verdad es que a veces es complicado entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero tiene un propósito y es que seamos de bendición. Este varón fue de bendición para muchísima gente, pero tuvo que padecer bastante. Y aguantó, sí, porque se mantuvo con Dios. La única forma de aguantar es acercándonos más a Dios, conociendo realmente el propósito por el cual Dios nos ha llamado. De repente también sí a sufrir, a que las cosas no marchen como nosotros esperamos. Y la verdad es que es complicado a veces entender por qué las cosas no marchan como uno esperaría, sino todo lo contrario. Pareciera que a veces las cosas se ponen peores y peores y más difícil y más difícil y más difícil, pero en su momento Dios nos ha mostrado algo y es lo que tenemos que aferrarnos, por lo cual Dios nos dice, aguanta, aguanta, aguanta. Y no solo aguanta, perdona, perdona. Él ya los había perdonado mucho tiempo antes, inclusive leíamos la escena en la cual decía que su hijo, su primogénito, ¿verdad? El nombre de su hijo tenía que ver con la paz que él sentía, porque Dios le había dado ese momento en el cual decía, era por esto. ¿Te acuerdas que te dije que tus hermanos se iban a inclinar, que aún sus padres iban a doblar rodilla delante de él? Y no solo fueron ellos, fue todo Egipto, toda una nación, toda la gente que se acercaba a comprar del grano que ellos habían guardado, y era por él, por causa de lo que él fue capaz de cumplir, ¿verdad? Obedeciendo, sí, lo que Faraón le había dicho, pero sobre todo obedeciendo lo que Dios le había mostrado por medio del sueño. Y él le decía, muero por abrazarles. No se acongojen, no tengan temor, no les voy a hacer nada, simplemente todo esto fue necesario. Ustedes estaban bien enojados y no lo entendían, y posiblemente él en un momento tampoco lo entendió. Pero Dios trató el corazón de sus hermanos para este momento, y Dios trató el corazón de José para el momento en el que él iba a ser puesto por encima de todo el pueblo, solo por debajo de Faraón. Él halló gracia en los ojos de cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y esa es la parte importante. Él usó sus dones, él usó toda la capacidad que él tenía, todo lo que él ya sabía, y aparte tuvo que aprender muchas otras cosas para poder servir de forma no solo eficiente, sino de una forma en la que pudiera bendecir a todos. Él no dijo, ay, híjole, es que nunca he hecho yo tal cosa, es mucho para mí. O sea, él no puso peros. Él dijo, pues bueno, si hay que hacerlo, pues tendré que aprender algo. Tendré que preguntarle a Dios cómo hacer esos graneros y esos lugares para almacenar tanto grano, tanto alimento para los 7 años. O sea, durante 7 años él se dedicó a guardar ciertas porciones que Dios le había mostrado de todo lo que se iba a tener, para poder tener para los otros 7 años. Durante 7 años ellos vivieron de lo que tenían reservado. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría. Por eso el mismo Faraón entendió algo bien. Yo no lo voy a hacer, yo no puedo y no tengo gente realmente
entendida y sabia como este hombre. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Dios está con él. O sea, realmente algo que podemos entender que realmente muestra cuando aplicamos lo que Dios nos ha dado es que la gente se da cuenta de que Dios está con nosotros. Más allá de si tú vas a cierto grupo o no vas, si tu grupo es muy grande o no vas, si tu congregación es enorme o no vas, si tu pastor es muy bueno o no vas, o sea, eso no va a definir la vida de una persona que realmente quiere ser hijo de Dios, sino el que Dios esté con él. El testimonio, porque la Biblia lo dice y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Dice en el libro de Romanos que aquellos que son guiados por Dios son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces es donde se manifiesta realmente lo que es la voluntad de Dios. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos a nosotros si realmente nuestra vida está mostrando lo que Dios espera de nosotros o si la gente ve en nosotros algo completamente contrario. Y la verdad es que si nuestro temperamento no es el que Dios espera, tenemos que mirar detenidamente lo que hay en nosotros. Porque no va a haber fruto. Por más que sepamos muchas cosas, no va a haber bendición. Pero más sin en cambio, si aplicamos realmente lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice y nos aferramos a lo que nos ha mostrado, pueden pasar años, pero va a cumplirse porque Dios no miente. Dios no miente. Y Él va a bendecir. ¿Parece si terminamos con una oración? Tú nos has mirado, Señor. Tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor. Que nosotros no quitemos nuestra mirada de ti. Podamos entender cuál es el propósito por el cual nos has llamado, Señor, y entender y poner realmente a trabajar lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que su vida sea bendición, que mi vida pueda ser de bendición. Que realmente podamos alcanzar el conocimiento, el pleno conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros y podamos vivir a lo que Él nos ha llamado y vivirlo en plenitud, con libertad. Y si algo está saliendo mal y algo no se está dando, algo nos quiere mostrar el Señor, algo nos quiere mostrar Dios. Y es lo que tenemos que preguntarle directamente a Él. Porque de otra forma nos vamos a enredar con nuestras emociones, nuestros sentimientos y con esa confusión que se genera por medio de la inquietud de por qué las cosas no salen bien, por qué las cosas no se dan como yo quisiera. Y muchas veces es porque o estamos haciendo algo incorrecto, ¿verdad? O no hemos alcanzado a entender realmente lo que Él nos ha dicho. Tenemos que preguntarle a Él, no hay de otra. Tenemos que acudir a Dios. Que el Señor le bendiga. De verdad espero que pueda estar su familia bien, con salud, ¿verdad? Y espero que si alguna situación es contraria podamos ver realmente qué es lo que Dios nos quiera mostrar en todo esto, ¿verdad? Pero que podamos caminar y seguir adelante. Un saludo a su familia. De verdad que pasen una bonita tarde. Dios le bendiga. Hasta luego.